buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí está, muy bien, qué lindo. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Y a Él cantamos, a Él servimos y a Él sea la gloria en la iglesia. Y que esto sea por siempre, ¿no? Y así será. Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos meditando y conociendo más al Espíritu Santo. Y es, la verdad, un mar infinito y del cual tenemos que ser privilegiados que Él mismo se da a conocer, ¿sí? No es que Él es una persona y no es que no quiere que le conozcamos, sino que sí, quiere que le conozcamos y se ha revelado. Y Dios es un Dios que se revela y quiere tratar con cada uno de nosotros. Hoy día vamos a ver un tema que es sumamente práctico y es la llenura del Espíritu. Vimos la semana pasada el bautismo del Espíritu Santo y hoy estaremos meditando en esta hermosa verdad. Pero como decíamos la semana pasada, no queremos que usted se vaya solamente con conocimiento y que salgamos cabezones así de conocimiento y no llevemos esto a la práctica y que no vivamos vidas llenas del poder del Espíritu. Eso es lo que el Señor está queriendo. Pero debemos ser librados de vivir en el tiempo de antes. Había un grupo que eran los estoicos y se dedicaban solamente a conocer al Espíritu Santo en teoría, pero no vivían nada de Él. Era como algo que estudiar simplemente. Pero tampoco debemos caer en un misticismo sensacionalista que no está satisfecho con lo que el Espíritu Santo dice de Él mismo en la palabra y empieza a atribuir cosas que no lo son, llegando a una deshonra. Veía unos artículos en esta semana de un grupo de personas que enseñaba a ladrar en el Espíritu, a cacarear como gallina en el Espíritu. Y esto, pese a que puede generar humor, la verdad que es una deshonra al Espíritu Santo. Y debemos estudiar la persona del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Y créame que es sumamente poderoso, como vimos la semana pasada. Vamos a ir al Señor en oración para que Él sea guiando mediante su Espíritu este mensaje. Señor, estamos delante de tu presencia y ha sido hermoso, Señor, alabarte. Nuestras mentes, Señor, se elevan hacia tu mismo trono y tratan de percibir esa gloria que es tan inmensa, de la cual un día estaremos presenciales allí. Y hemos tenido una antesala en esta mañana. Hoy pedimos, Señor, que nuestro corazón y mente puedan estar sensibles a la voz de tu Espíritu. Señor, tu Espíritu tiene la capacidad de derribar todo argumento, toda altivez que se levanta para que no conozcamos a Cristo, y pedimos que hoy sean derribadas, Señor, y podamos vivir en la plenitud de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, y danos humildad para poder aprender. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera que comenzáramos el tema de hoy con una diferencia entre lo que es la llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Vimos bastante sobre el bautismo y hoy veremos sobre la llenura, y a lo largo del mensaje seguramente se va a ir clarificando esta diferencia. Síganme con la lectura para que pueda ser como más ágil. Hay una diferencia entre el bautismo y la llenura. La primera es por definición. El bautismo en el Espíritu es aquella obra mediante la cual el creyente es sumergido en Cristo. Esto lo vimos
mediante lo que significa bautismo la semana pasada, y en su cuerpo que es la iglesia. La llenura es esa obra de Dios mediante la cual Él llena, controla y capacita al creyente. A su vez, el creyente, es sumiso y dependiente y listo para el uso del maestro. Esa es por definición. Luego, el bautismo es presentado como un hecho que debe ser creído. Y la llenura es presentada como un mandamiento que debe ser obedecido. Es diferente, ¿ven? Muy bien. Cada creyente ha tenido este bautismo, según lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Dice, todos fuimos colectivamente bautizados al poner nuestra fe en Cristo. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ha sido bautizado y sumergido en Cristo. Pero no todo creyente vive en la llenura o en la plenitud del Espíritu, pese a que así debería ser. Y esto nos va a llevar a vivir vidas frustradas como hijos de Dios. Y vamos a ir aclarando un poco más esto. Nunca se le manda al creyente que sea bautizado en el Espíritu, ni tampoco se le manda a buscar este bautismo. Esto tal vez alguno dice, bueno, yo creo que sí, pero si nos basamos en lo que dice la Escritura, hay 7 pasajes que nos hablan del bautismo del Espíritu y en ninguno de ellos está en modo imperativo el verbo, sino que se nos manda a creer en Jesucristo y a ser sumergidos en Él. Ahora, cuando se habla de la llenura en Efesios 5, que lo vamos a ver hoy día, se manda a ser bautizado. Sed llenos del Espíritu. Es un mandato. Es más, vemos que, por ejemplo, Pedro, ahí en Pentecostés, predicó un mensaje donde 3,000 personas se convirtieron. ¿Lo recuerdan? Y dice que lo hizo lleno del Espíritu Santo. Pero después lo vemos en el capítulo 4 y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, es decir, que no era que solamente fue una eventualidad de Pentecostés, es un presente continuo. Hay algo más como diferencia. Se usa en tiempo pasado el bautismo, dice, porque en un solo espíritu fuimos, es decir, que habla de un evento único, allá. ¿Lo ven? Fuimos. Pero cuando habla de llenura, dice sed llenos y habla de presente, pasivo, vamos a ver de qué se trata esto, y es un imperativo. Es una realidad presente y el bautismo ha sido hecho. Es diferente, ¿lo ven? Quería hacerles este cuadrito para que vean que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de bautismo a cuando hablamos de llenura. Se relaciona el bautismo con el estado y la posición del creyente en Cristo. ¿Sí? Está hablando de salvación, pero cuando habla de la llenura del Espíritu, habla de santificación. Uno tiene que ver con un momento. Esto es como todo aquel que entra por la puerta estrecha, ¿se acuerdan que lo vimos? Entra por la puerta estrecha, salvación. Y luego camino, ¿qué es? Santificación. Jesús dijo lo mismo en otras palabras. Siempre se trata de estas cosas. Justificación, salvación para quedarnos así. No, para ser santificados. Y en último lugar, el bautismo involucra posición y la llenura, aunque parece media complicada esta palabra, la busqué en el diccionario, estaba meditando, digo, me suena rara, pero quería ver qué significaba. Perseveración. Y uno diría, no, es perseverancia, pero la perseveración tiene que ver con una repetición sucesiva de un gesto. Y es suceso a suceso, momento a momento, es permanentemente. ¿Sí? Esto es la llenura del Espíritu. Ahora vamos a ver verdades fundamentales sobre la llenura del Espíritu Santo y lo vamos a ver
con un pasaje que es por excelencia sobre la llenura del Espíritu. Y vamos a ir a Efesios 5, 18 al 21. Lo puede buscar, igual está ahí para que lo lea, para ir comparando. Muy bien. Cuando hablamos de llenura del Espíritu es necesario ir a este pasaje, porque este pasaje habla específicamente de la llenura del Espíritu. Hay otros pasajes donde se menciona la llenura del Espíritu, pero se menciona con respecto a personas que fueron llenas del Espíritu. Pero acá nos va a decir qué implica ser lleno del Espíritu, los resultados de ser llenos del Espíritu. Por lo tanto, debemos analizarlo con detenimiento. Lo primero que vamos a ver acá lo vamos a leer primero, ¿sí? No me voy a apurar. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí en nuestras versiones está cortadito ahí, pero en realidad sigue con los verbos en participio y dice sométanse. Es como que está dentro de esto. Sométanse unos a otros en el temor a Dios. Y luego da descripción de la familia, esposo, esposa, hijos, siervos, trabajadores, empleadores y demás. Muy bien. Lo primero que vemos es la antítesis de ser llenos y es no se embriaguen con vino. Algo que vemos en la Escritura es que la borrachera está totalmente condenada por el Señor. Él dice que esto no es propio de los hijos de Dios. No está hablando de que no hay que tomar vino, pero sí el tema de la borrachera es un tema que el Señor no está de acuerdo y dice claramente que es pecado. Ahora, hay una palabra ahí que dice en lo cual hay disolución. Esta palabra es destrucción o podría decirse también una enfermedad mortal. Y algo muy interesante es que se usa en Lucas 15 también esta palabra cuando habla del hijo pródigo, que dice que gastó todos sus bienes y vivió perdidamente. Eso es disolución. Es vivir una vida desenfrenada, perdida, sin rumbo. La vida en el Espíritu es la antítesis de esto. No es una vida perdida. En la vida en el Espíritu hay rumbo. En la vida en el Espíritu, contrario a lo que por ahí otros piensan, en la vida del Espíritu no hay un desenfreno alocado, porque nuestro culto a Dios es racional, justamente. Algo importante también es que uno, cuando está en el Espíritu, no deja el cerebro en la puerta, porque el fruto del mismo Espíritu es dominio propio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que uno, cuando está en el Espíritu, ni siquiera puede pensar. No, sino que el Espíritu baña nuestra mente, poniendo la mente de Cristo sobre el gobierno de nuestra vida. Pensemos, ¿quién más lleno del Espíritu que nuestro Señor Jesucristo? Y Él era el recipiente perfecto para la llenura del Espíritu. No vemos algo más perfecto, ¿sí?, en la llenura del Espíritu que en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La llenura del Espíritu se caracteriza no por vivir alocadamente, sino por sabiduría celestial. El mismo Espíritu dice de sí mismo en Isaías capítulo 11, que es un espíritu de consejo, de entendimiento, de sabiduría. Por lo tanto, no es una vida desenfrenada, sin rumbo y que no sabe a dónde va. Algo que también vemos es que no carece de racionalidad. Y en relación a aspectos
similares con la embriaguez, saliendo de la antítesis, podríamos decir que ¿cómo una persona se embriaga? Tomando vino, tomando vino, tomando vino, tomando vino. ¿Cómo una persona es llena del Espíritu? Bebiendo, 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 bebiendo. ¿Sí? Bebiendo de esa relación en el Espíritu con Él. Esto es en intimidad con Él. Y acá debemos sentarnos y meditar en esto, en cómo está nuestra comunión en el Espíritu. Pero así también como la borrachera domina la mente y la voluntad, el poder del Espíritu debe dominar nuestra mente y voluntad. Esto es llenura del Espíritu. Ahora, algo que vemos también es que la llenura del Espíritu, si ustedes se fijan ahí, es un mandato. Dice, sed llenos. Hay otros mandamientos en la palabra, como, ¿cuál? No sé, no adulterar, es un mandamiento. Bueno, esto es un mandamiento. ¿Qué se hacen con los mandamientos? Se obedecen. Es decir, que no sé si a usted esto le genera lo mismo, pero si es un mandato, va a ser obvio lo que voy a decir, pero un mandato requiere obediencia. Y creo que no podemos conformarnos a decir, bueno, yo vivo una vida donde no adultero, pero este mandamiento de ser lleno del Espíritu no lo obedezco. Es como que no podemos vivir vidas así. Y si uno está viviendo y pensando así, pues entonces debe examinar su corazón. ¿Quién soy en Cristo? Porque el caminar en desobediencia no es propio de los hijos de Dios, según el apóstol Juan. Y si uno dice ser hijo de Dios, debe andar como él anduvo, dice Juan. ¿Y cómo anduvo Cristo? En el poder de la llenura del Espíritu. Y esto confronta nuestras vidas. Yo, mientras meditaba, es como que el Señor me confrontaba con esto, realmente. Porque no podemos vivir vidas en donde, de alguna manera, categoricemos el cristianismo. En donde, bueno, yo voy a ser una persona y me voy a poner dentro de la caja de los hijos de Dios desobedientes. ¿Existe algo así? Me voy a poner dentro de la caja de los hijos de Dios que no van a obedecer ciertos mandamientos, pero esto sí. Debemos vivir, y esto es un mandamiento, dice el apóstol Pablo, llenos del Espíritu. Y está en singular o en plural. Está en plural, por lo tanto, el mandamiento de ser llenos del Espíritu es para la iglesia. No es para aquellos que están en referencia o para aquellos que están en algún ministerio o para el equipo pastoral, los diáconos, o si los maestros de adolescentes tienen que estar o el cuerpo de alabanza tiene que estar lleno del Espíritu, pero yo soy un asistente. Si es hijo de Dios, este mandato es para usted. No importa la edad que tenga, debe vivir lleno del Espíritu. Vivir lleno del Espíritu. Y esto se demanda de nosotros. No es una sugerencia. No es que el apóstol Pablo les dice y les haría tan bien que ustedes vivieran vidas en plenitud. No, sed llenos. Y es fuerte este mandato. Sed llenos del Espíritu. Ahora, la acción de llenarnos es del Espíritu. Entonces dice, y bueno, zafé. Entonces, está bien, yo no me tengo que llenar. En realidad, vamos a ver en qué consiste este término. Es una voz pasiva, significa que, ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? El sujeto recibe la acción del verbo. Es decir, que el Espíritu me llena. No dice, Pablo los va a llenar. No. El Espíritu los llena. ¿Nosotros qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos.
hacer morir lo terrenal, abandonar la vieja naturaleza, porque como vimos en el bautismo, hemos muerto al pecado y Él ya no es nuestro dueño. Debemos vaciarnos de nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo no lo vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es su fe. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es esto? Es la fe del Hijo de Dios, viviendo y morando en mí, que me impulsa, me dice agarrá esto, toma esto. No soy yo, es el Señor. La palabra lleno es pleró en griego y significa terminar, perfeccionar, dejar repleto, satisfacer. Me encanta esto, ejercer un oficio dentro. ¿Ven? El ministerio del Espíritu, acá dentro. Lo vimos con Sergio, recuerdan el ministerio del Espíritu en el mundo, pero también ¿dónde? Dentro, acá, ejerciendo su ministerio en total plenitud. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Pero no solamente en una persona de la iglesia, sino en quién? En todos los hijos de Dios. Está ejerciendo con libertad su ministerio, el Espíritu, en tu vida. Pues eso es lo que Él está buscando. La palabra pleró es usada con 3 ilustraciones y nos va a ayudar a entender en qué consiste esto de ser llenos. Pleró se usaba para cuando se decía que las velas de un barco eran llenas del viento. ¿Y qué pasa cuando esto pasa? El barco es llevado hacia donde el viento quiere. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Alzar las velas. ¿Sí? ¿Y el viento? Ahora, hay cierto temor en nosotros por ahí a alzar las velas. Hay algo que tiene el hombre desde el Edén, y es que quiere ser Dios. Quiere el control. Pero si yo levanto las velas, vaya a saber a dónde me lleve el Espíritu. Y tenemos ese miedo porque en nuestras oraciones por ahí está esto. Lléname de tu Espíritu. Pero hay un terror dentro nuestro de decir, ¿y a dónde me va a llevar? Nosotros deberíamos ser un reflejo del arca de Noé, que no tenía timón, que no tenía una vista panorámica, sino a dónde iba, sino que solamente tenía una ventanita que miraba lo celestial y era llevada a donde el Señor quería. ¿Y llegó a buen rumbo? Al monte del Ararat. Y allí nos lleva el Señor. La palabra pleró también es usada para permear. ¿Vieron como la sal? Uno le pone sal a algo y permea todo. Es como, también algunos dicen, como una pastilla efervescente. Usted pone una pastilla efervescente y ¿qué pasa? Como el Redoxón. ¿Han tomado Redoxón? Hay que tomar Redoxón, de paso, me dije. Le hacemos ahí la propaganda. Pero todo el contenido toma ese sabor. Lo permea todo. Así debe ser el Espíritu en nosotros. Y que cuando estén con ustedes, las personas digan, me sentí tan en paz como si el Señor estuviera presente. Porque somos portadores de la fragancia de Cristo, del Espíritu Santo. Ese fruto que lo veremos más adelante, el fruto se ve, se prueba, sino ¿para qué fruto? Y eso debe estar en nosotros. Ahora, otra palabra que me gusta muchísimo, otra ilustración, es que la palabra pleró aparece en el libro de Juan, o en el Nuevo Testamento muchas veces, y tiene que ver, no sé si esto le ha pasado alguna vez,
pero creo que explica mucho. Es cuando una emoción domina nuestra mente. ¿Le ha pasado? Bueno, si no, qué dominio propio que tiene. Pero, por ejemplo, ahí lo dominó la emoción, ¿ves? Ahora, Juan 16:6 dice, fueron llenos de tristeza. Pleró. ¿Saben qué significa esto cuando uno lee el contexto? O por ejemplo, cuando dice que los fariseos fueron llenos de ira. Los dominó la ira. Los dominó la tristeza. Todo lo que hacían lo hacían bajo la ira, o todo lo que hacían lo hacían bajo la tristeza. No podía haber otra emoción que dominara. Habían perdido el equilibrio. Eso es lo que lleva a pleró. Perdieron el equilibrio, ganó en la balanza esta emoción. Pues entonces lo que el apóstol Pablo también dice es, el Espíritu Santo los quiere dominar, controlar. Cuando habla vieron que en el libro de Marcos o Lucas vemos que el Señor era llevado por el Espíritu a ayunar, al ministerio, al bautismo, ¿sí? La palabra que se usa es ekbalo y tiene que ver con que el Espíritu lo empujaba, pero no desde acá, desde dentro lo llevaba para donde quisiera. Y esto es lo hermoso de la Trinidad. Nunca ve algún relato donde el Hijo de Dios le diga al Espíritu, no, si yo soy Dios también, no me vas a guiar a donde voy. No, porque es Dios mismo en una unidad perfecta, complementaria, haciendo los propósitos divinos. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Y esto debe ser un punto de reflexión en nuestras vidas. ¿Quiero la llenura del Espíritu? ¿Quiero ese control sobre mi vida? ¿O sobre algunas cosas nomás? Es que el Espíritu quiere todo. Por eso por ahí está contristado. Por eso para nosotros podría ser la palabra que dijo Esteban. Ustedes siempre resisten al Espíritu. Resistir es estamos jugando una pulseada. Y el Espíritu dice es por acá y yo no. Es que tenés que hacer esto y no. Y los mandatos están para obedecerlos, amados, dice el Espíritu. Y Él está acá. Porque Él es fiel. ¿Ven lo que dice la palabra? Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero Él quiere llevarnos. Pero a veces nos parecemos, y lo digo por mí también, nos parecemos al pueblo de Gadara cuando vio este milagro del Señor. Que dicho sea de paso, ven, cuando vino el Espíritu a ese hombre, ¿qué pasó? Le volvió el juicio. El Espíritu trae juicio. Trae un buen entendimiento. Pero cuando los habitantes de Gadara vieron este milagro, ¿qué dijeron? Señor, ni Señor, le dijeron, andate a los contornos. No tan adentro, a los contornos. Porque les llamó mucho la atención. ¿Cuántos cerdos perdieron? ¡Qué pérdida!, ¿no? No vaya a ser que perdamos. En la llenura del Espíritu no hay pérdida, hay ganancia. Por lo tanto, hoy debemos renunciar al control. Porque tenemos agarrada así nuestra vida. Y mientras más la agarre, más se va a lastimar. ¿Ha jugado alguna vez una cinchada? Así estamos por ahí. Y no solamente así, sino que, ¿vieron cuando jugamos y queremos ganar? La amarramos al brazo, la atamos, nos atamos, y competitivos hasta el cuello se pueden atar. Terminan muertos. Gané. Perdió. Déjese llevar. Dejémonos llevar. Porque el Señor es el creador de nuestra vida, es el único que sabe a dónde llevarla. Ahora,
quisiera que pudiéramos meditar en señales bíblicas sobre la llenura del Espíritu. ¿Por qué bíblicas? Porque en realidad en la Biblia encontramos lo que el Espíritu Santo dice de sí mismo. Entonces queremos saber qué dice Él sobre cómo podemos saber si estamos llenos o cómo se ve en alguien la llenura del Espíritu. ¿Será que es esto? Que empieza a ladrar. ¿Será que le dan ataques de hipo? Que esto también se ve. Veamos qué dice la palabra. Y vamos a ver algo que dijimos al principio. Es que en este pasaje, vamos a seguir ahí, que cuando la palabra habla de llenura es algo sumamente práctico. Sumamente práctico. Miren, la primera señal, hablando entre ustedes. Pero eso es la llenura. Bueno, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. El pasaje paralelo de Colosenses va a decir, enséñense con abundancia de palabra. Es decir, que uno puede ver la llenura del Espíritu por cómo habla una persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué sabio que es el Señor. Dice, miren, no va a ser a través de cosas extraordinarias. ¿Quieren ver a alguien? No digo que lo extraordinario no puede estar, pero ¿quieren ver a alguien lleno del Espíritu? Escúchenlo hablar. Pensemos en Jesús. No vayamos ni a Pedro ni a Pablo. ¿Cómo hablaba el Señor, no? ¡Qué sabiduría! A mí me encanta. Yo digo, la verdad que los fariseos nos han hecho un favor a nosotros en hacerle preguntas tan complejas. Porque el Señor salía de eso y los dejaba tan mal. Sabiduría. Hablando. Pero ven, acá dice, no solo es lo que hablamos, sino también en cómo hablamos. Porque ayer veíamos en el encuentro del ministerio a un siervo de Dios, no de ser iracundo, no de... En Efesios 5 nomás, aparece cuando habla de contristar al Espíritu, dice, despójense de los gritos, despójense de las mentiras, despójense de los chismes, las murmuraciones. Ahí no hay llenura del Espíritu. Y no solamente es lo que hablamos, sino con quién hablamos. Es decir, uno no habla solo, sino ahí sería, bueno, hablamos un poquito solo por ahí, ¿sí? Hemos perdido el juicio, pero más en pandemia, ¿no? Nos hemos reencontrado con nosotros mismos. Pero es una realidad que cuando dice, hablen entre ustedes, ¿qué le dice? Estén en comunión entre ustedes. O sea, es algo que se da por sentado. Uno no puede hablar con otro si no está con un otro. En la comunión, el Espíritu Santo le da mucha importancia a las relaciones. Se ve mucho la llenura ahí. ¿Cómo habla? ¿Es respetuoso? ¿No es respetuoso? Dice el mismo pasaje de Efesios, más adelante, antes lo dijo, tampoco debe haber palabras, escuchen, lo dice así la NTV, indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo esto que está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. En los chistes groseros no está el Espíritu. No solamente hablo de una conversación así, sino una conversación de WhatsApp o en un grupo de WhatsApp. No está el Espíritu ahí. Es más, se contrista el Espíritu. Y hay que ser sensibles mientras se está contristando porque puede llegar a un adormecimiento espiritual donde usted ni siente de tanto que ha pagado. Entonces tiene que ver mucho con lo que hablamos. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Pero no digo solamente acá, mientras estamos en la casa. ¿Cuál es el tema que prima? Y no digo que no hay cosas importantes para charlar. El dólar subió, bajó, el COVID, qué pasó, los números. Pero eso lo llena palabra.
llame a un hermano y recuérdele promesas. Mándale un versículo, recuérdele promesas. Hable con salmos. Mándele un salmo, ve, lo podemos hacer. Mándele un himno. Nos mandamos un himno la otra vez. Mándele un himno. Sí. ¿Para qué? Imagínese, ¿sabes cuántos casos hubieron hoy? 1700 y al otro. ¿Qué? Eso no, ¿a quién le llena? Si lo sentimos. Y no he hablado de una desinformación, ni un descuido. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben cuántos azotes me dieron hoy? No. Dice, anímense, estaba preso el apóstol Pablo. Estaba preso. No solamente eso, dice, cantando y alabando. Otra señal de la llenura del Espíritu. Cantando y alabando al Señor. Y tal vez usted diga, yo pensaba que iban a ser temas más profundos. Es que yo no canto. Soy una persona seria. No nací para acá. Acá no está hablando de si le gusta la música o no, porque tal vez haya alguien que dice, a mí me encanta la música, pero acá dice cantando y alabando al Señor. ¿Ven? Yo canto todo el día. Sí, pero canta, no sé qué canta, ¿me entiende? Entonces, tiene que ver con una alabanza y cánticos direccionados a una persona. Allá van nuestros cantos, alabanza y devoción al Señor. ¿Saben por qué pasa esto? Por la llenura del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Glorificar a Cristo. Cuando ustedes dicen, quiero conocerte cada día más a ti, es el Espíritu que canta, entona y clama. Dice, quiero conocerte más, que el cuerpo, que la mente, que el ser de este Hijo tuyo, Señor, te conozcan profundamente. Es el Espíritu. Qué importante es esto, porque esta es la función del Espíritu Santo. Y dice, cuando la palabra, me voy a detener acá un poquito, creo que es importante, la palabra le da mucha importancia a la alabanza. Es más, cuando los salmos hablan de canten, muchas veces lo dicen imperativo, cantad. No es si tiene ganas, no tengo ganas, cantad. Cantad. ¿Cuándo? En todo momento. Cantad. Y habla muchísimo. Y hay veces que no le damos importancia al tiempo de alabanza. Y esto es un error como pueblo de Dios. Así como usted, y creo que es importante, dice, debemos prepararnos para escuchar la palabra del Señor y es un tiempo sumamente importante, ¿o no? Así también debemos preparar nuestros corazones para alabar al Señor, enfocados en Él. El tiempo de alabanza no es un tiempo de rompehielo. El tiempo de alabanza no es un tiempo en donde, bueno, hacemos tiempo para que todos estemos. El tiempo de alabanza no es, bueno, la previa para empezar el culto. El culto empieza con el tiempo de alabanza y adoración al Señor. Por eso es tan importante, y honramos a los músicos y los que ministran la alabanza, que están tiempo antes preparándose, es tan importante lo que ustedes hacen. Es tan importante. Ahora, hay una correlación en Efesios y Colosenses con llenura del Espíritu y llenura de la palabra. Luego lo vamos a ver. Por lo tanto, se pretende que un ministro de alabanza, un músico, un sonidista, todos estén llenos de palabra. Los levitas eran expertos en instrumentos, pero eran expertos en la palabra. Enseñaban la palabra. Y muchas veces, ¿saben qué hacían? Utilizaban canciones. Porque la música tiene esto, ¿no? Nos ayuda. Es más, las sectas antiguas hacían canciones, ¿para qué? Para enseñar y adoctrinar a sus hijos. El tiempo de alabanza es sumamente importante. Y de alguna manera, cuando nosotros alabamos y focalizamos nuestra mente y nuestra alma en el Señor, está hablando de nuestra llenura.
Enfóquese en el Señor. La palabra habla de que hay que alabar al Señor con cantos, con júbilo, con fuerza, con palmas, con manos levantadas, con danza. Y a usted dirá, a mí me gusta bailar. No, pero no tiene que ver con movimientos eróticos ni nada desubicado, porque todo nuestro ser debe alabar al Señor. Que honre al Señor su cuerpo, todo el ser, la mente, las emociones, todos focalizados en el Señor, todo ahí. Que todo mi ser alabe tu santo nombre, dice David. Es todo el ser. Por eso se requiere de los ministros, así como los que ministran la palabra, que estén llenos del Espíritu, los que ministran la alabanza, los músicos, todos llenos del Espíritu. En el poder del Espíritu toque su instrumento, cante. Y esto, sin duda que será diferente. Hemos gozado hoy de la presencia del Señor en medio de los cantos. Y claro, si al Espíritu eso le encanta. Canten más, canten más. Qué importante que dice en el corazón. Y eso es un alivio para muchos. Tal vez dice, no le importa la entonación. Bueno, los músicos sí, eso lo vamos a dejar claro, es importante. Pero es una verdad del corazón. ¿Saben que en un momento en el libro de Amós el Señor le va a decir al pueblo, no quiero más el bullicio de sus canciones. No quiero más esas fiestas. Pueden tocar muy bien, pero su corazón está lejos. Yo sé que muchos nos preparamos para venir a escuchar la palabra del Señor. Desde ahora en más, si tal vez no lo ha hecho en otras oportunidades, prepárese y disponga su corazón para llegar a alabar al Señor. Porque Él merece nuestra alabanza y adoración. La alabanza es en respuesta de nuestra teología. Ven que no está disociado. Mientras más conoce al Señor, más debe alabar. Es su respuesta. Y qué importante, como decíamos, esto de los músicos. ¿Saben por qué? Porque hoy por hoy, entre paréntesis, vivimos en un mundo de sensualidad musical, en donde en muchos lugares se contratan músicos seculares que pueden tocar muy bien, pero no están llenos del Espíritu Santo, porque ni aún han sido bautizados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden ministrar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos capacitarnos musicalmente, teológicamente y experimentalmente en una relación profunda con el Espíritu. Hay algo que aparece también como una señal y es dando siempre gracias. Podemos escuchar a tantos teólogos, seminaristas o predicadores o diferentes cosas y pueden ser muy elocuentes a la manera en la hora de hablar. Pero la verdad que estos abundan, pero personas que den gracias por todo, no sé si hay tantas. ¿En dónde se ve? Usted dirá, bueno, es que, y no digo que seminaristas no estén llenos del Espíritu Santo, pero eso es un momento, es un evento. Una prédica, 45 minutos, una hora, pero dar gracias por todo, eso habla de un corazón transformado. Eso es llenura. Esto nos libra de la queja, de la murmuración, del pesimismo, de la incredulidad, de vivir sin sentido, de contagiar a otros con un derrotismo extremo. Den gracias. ¿Por qué? Siempre, por todo. ¿Cómo? Pero esto es masoquismo. Esto es conformismo. No se equivoque. El Señor no se goza en el pecado ni en la injusticia, sino en la verdad. Pero mientras meditaba, se los compartía a los adolescentes de la escuela en un devocional. El regocijo no es negación, es confianza.
El regocijo no es ausencia de dolor, es un consuelo sobrenatural. El regocijo no es ausencia de conflictos. Pablo está en la cárcel. Es la paz de Dios que sobrepasa la lógica. El regocijo no es ausencia de crisis. Es una contemplación del Dios soberano que tiene todo bajo control. Esto es regocijo. Y vieron que muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice Tesalonicenses? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Así que si queremos empezar a buscar la voluntad del Señor, empecemos por dar gracias. ¿Por qué? Por todo. ¿Cuándo? Siempre. Amén. ¿Saben qué? Debemos dar gracias por todo. Dé gracias por la iglesia. Dé gracias por sus hermanos en Cristo. Dejemos de quejarnos por esto. Dé gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo de ministración, por estar conectado ahí desde el otro lado. Dé gracias por su esposo, dé gracias por su esposa, dé gracias por sus hijos, por sus padres. Den gracias. Hay que dar gracias. Porque eso nos hace diferentes. Y esa es la voluntad del Señor. Dé gracias por el cuerpo que tiene. ¿Cuánto evitaríamos desórdenes alimenticios, trastornos, diferentes cosas? Dé gracias por ser hombre. Dé gracias por ser mujer. Dé gracias por esas cosas que uno dice, bueno, pues no son necesarias. Por supuesto, las mujeres deben alabar al Señor por el privilegio de poder tener hijos. Y se evitarían tantas cosas. Y los hombres deben estar gozosos con su masculinidad. Gozosos. Dios define a los hombres como Él quiere. No bajo los estereotipos sociales que hoy tenemos. Un hombre es sí. No. Dios nos hizo en serio, no en serie. Entonces, debemos aferrarnos a esto que es divino. Lean Romanos 1. Romanos 1, ven la depravación. Uno se cansa de ver depravación y depravación y depravación. ¿Y saben dónde empieza? Dice, pues no glorificaron a Dios y no le dieron gracias. Y de ahí vemos de todo. De gracias por el trabajo, por el sueldo que tiene. No es conformismo. No es que uno no aspira, no puedo aspirar a más. Sí, pero dé gracias por lo que tiene hoy. Me encanta, el Señor dice, el pan nuestro de cada día es el de hoy. Dé gracias por el de hoy. Dé gracias. Dé gracias. Y esto es una evidencia del Espíritu Santo. El último, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Esto me encanta, porque en la plenitud del Espíritu importan más los vínculos morales y las relaciones entre Dios y las personas. Que esas cosas fantásticas, extraordinarias, cacarear, ladrar, todo eso, se revela en nuestras relaciones saludables, en el cuerpo de Cristo, en la familia, entre empleado-empleador. Después puede leerlo, pero acá se describen relaciones familiares. Por lo tanto, ¿cómo se puede ver a alguien lleno del Espíritu? Los esposos amando a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es llenura del Espíritu. Las esposas, siendo sumisas a sus maridos, como al mismo Cristo. Y esto, cuando estamos en la plenitud del Espíritu, no nos hace ruido para nada. Me encanta, en charlas prematrimoniales, mi esposa dice, la verdad que Dios nos hizo un favor. Dice, me gusta cómo lo expresa con esa libertad. Pero la realidad es que es una relación saludable. El Señor, ¿quién creó la familia? El Señor. Vivamos el modelo del Señor. ¿Cómo se ve a un adolescente, a un joven o a un niño lleno del Espíritu Santo? Obedezca a sus padres en el Señor.
¿Y cómo se ve a un padre en su relación con su hijo lleno del Espíritu Santo? No lo provoque a ira. No se burle todo el tiempo de él, no lo gaste hasta que se enoje. Bueno, ya está. No, que eso, relaciones de honra. ¿Ven la Trinidad? Se da honra. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu. Dice que se hable del Padre, el Hijo. No hay. Esto queremos en nuestras familias. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu? En un empleado. En un empleado que cumple con sus obligaciones. Lo dice ahí en Efesios 5. Ah, no, pero ahí no se ve la llenura del Espíritu. ¿Cómo el mundo va a saber si usted ya está lleno del Espíritu? De esta manera, en un empleador. ¿Cómo se ve? Si es honesto, si cumple con sus obligaciones. Es lo que dice, lo que está diciendo ahí. Cuando se realiza con honestidad el trabajo, esto es llenura del Espíritu. Ahora, ¿saben qué? Rápidamente hay impedimentos para la llenura, y en esto lo copié todo del mensaje de Sergio y Mauri. ¿Sí? Hay impedimentos. Ellos nos hablaron de las funciones del Espíritu Santo y de persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo enseña, ¿saben cómo no puede ser lleno? ¿Qué está impidiendo y lo está contristando y resistiendo? Que usted no es enseñable. Usted y yo estamos siendo orgullosos. Si el Espíritu testifica, entonces dejemos de apagarlo cuando nos está impulsando a predicar y no queremos. Me contaba Luis que a la feria habías ido y termina bueno, después se los cuenta mejor él. Pero termina de hablar con la que le estaba cobrando, con la chica, y la chica, él se va yendo y le dice, que Dios te bendiga. Y él se volvió. ¿Quién fue? El Espíritu. ¿El Espíritu qué quiere? Testificar, glorificar a Cristo. No estaba preocupado en la cebolla o el limón, todo eso. Obviamente, sí, son importantes los alimentos, pero todo tiene que ver con glorificar a Cristo. ¿No le ha pasado que yo apago el Espíritu muchas veces cuando me dice predicar? Digo, no, ahora no es tiempo, estamos en otra cosa. ¿Pero qué si no es tu agenda? Es la mía. Alza tus velas y déjate llevar, no tengas miedo, todo va a salir bien. Si el Espíritu Santo envía, entonces vayamos. Si Él guía, entonces obedezcamos. Si Él escoge ministros, entonces hagamos el ministerio como Él lo ha requerido. Si Él ordena, ordenemos la familia, ordenemos la sexualidad, ordenemos las finanzas, ordenemos. Si Él convence de pecado y le está diciendo, esto es pecado, amada, amado, esto es pecado, no tratemos de suavizarlo diciendo, bueno, pero hoy te voy a ofrendar, Señor. Como por ahí nos dice Sergio, la ofrenda no es para suavizar y decir, bueno, me compré al Señor. Si Él le dice esto es pecado, es pecado. Si Él consuela, no se consuele con otros brazos. No se consuele con vicios, con adicciones. Que el oficio, el ministerio del Espíritu Santo actúen en libertad en nuestro corazón. Y para terminar, 2 minutos más, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Lo primero, ande en el Espíritu. Es un sinónimo de Gálatas, pero me gusta porque, ¿sabe qué es andar? Es paso a paso. La llenura de ayer no le sirve para hoy. Es momento a momento, es día a día, segundo a segundo. Ande en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida consciente, como compartía Luis la semana pasada, de que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Eso es el misterio de la piedad, Eusebia significa. Dios está en todo momento delante mío, conmigo, siempre. Segundo, llénese de la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Colosenses, después búsquelo, anote esta referencia. Colosenses
capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, hablen con himnos, canciones, sométanse, hagan bien sus trabajos, todo. Y anterior, ¿sabe qué dice? Que la abundancia de la palabra de Dios esté en ustedes. Quiero una iglesia llena del Espíritu, que esté llena de palabra. Quiere una vida llena del Espíritu, pues cómase la palabra. No hablo de intelectualmente, no, pero hay que leerla. Uno dice, no, yo quiero practicar, no va a practicar algo que no lee. Hay que leer. ¿Y cuánto? Lea más. Estoy leyendo 10 minutos, lea 20. Estoy leyendo 1 hora, lea 2 horas. ¿Es posible? Por supuesto. Cómase la palabra. Tenga ese hábito, porque no puede haber llenura. No existe cosa tal como llenura del Espíritu y no hay lectura de las Escrituras. No existe eso. No hay llenura del Espíritu y desobediencia a la palabra. ¿Quién escribió la palabra? El Espíritu. No puede. Y en último lugar, ríndase totalmente a la voluntad del Espíritu. Creo que esto para nosotros es difícil. Pero ¿saben qué? Usted está utilizando la misma fuerza para resistirse. Y se está dañando. Se está dañando. Esta debe ser la realidad de nuestra iglesia. En el templo que inauguraron, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Necesitamos más ministración. ¿Bien? Nadie más pudo ministrar. ¿Quién ministró? ¡Wow! Necesitamos más su ministración que la nuestra. ¡Wow! Necesitamos salir nosotros para que Él llene. Necesitamos morir para vivir. Porque si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Amado Señor, pedimos que inundes con tu presencia todo nuestro ser. Gracias porque vos viniste totalmente a nuestra vida. No viniste en porciones o fragmentos. Pero esta mañana, Señor, nos decís que el problema no está en ti, en que vos no querés llenarnos. El tema está en nosotros. El tema no es cuánto nos has dado tú, sino cuánto te estamos dando nosotros. Señor, creemos en ti, en lo que puedes hacer en nuestras vidas. Porque en cuanto lo hagas en nuestras vidas, lo harás en toda la iglesia. Rogamos, Señor, que todas esas amarras puedan ser soltadas hoy en el nombre del Señor Jesús.